Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de historias, lectura y compañía. Estamos leyendo Cuando callaron las armas, una recopilación de 12 relatos sobre historias de niños alrededor del mundo que han vivido guerras absurdas. Esta lista de reproducción, esta playlist de Cuando callaron las armas, es en honor a todos los niños de Palestina que están viviendo esta situación tan macabra, para que sensibilicemos un poco nuestro corazón y pensemos en ellos y demos gracias a la vida por todos los privilegios que nosotros tenemos. El relato que comienza se llama La Medalla de Oro. Bienvenidos. Cuando Halal al-Samarai entró en la bodega donde su hermano mayor, Ibrahim, de 18 años, se entrenaba levantando pesas, percibió inmediatamente un olor a quemado. Buscó con la mirada y vio un chorro de humo que salía del fondo de la habitación. El niño corrió hacia allá y retiró de un manotazo la olla donde una poción negruzca se quemaba, regándose sobre la cocineta. Enseguida se llevó los dedos adoloridos a su boca y emitió un quejido de dolor. Ibrahim dejó las pesas en el suelo y volteó la cabeza en dirección al lugar de donde salió el lamento. Tenía una expresión de sorpresa en su rostro, sorpresa y miedo, mientras su cuerpo musculoso se sacudió por un ligero temblor. «Otra vez dejaste que se quemara la comida mientras la calentabas», lo acusó Halal mirándose los dedos quemados. Ibrahim suspiró aliviado. Hasta el momento no había notado la presencia de su hermano menor, pero al ver que se trataba de él se tranquilizó. Es que aún no podía olvidarse, y estaba seguro de que nunca lo haría, de los quejidos de dolor de sus compañeros torturados durante el antiguo régimen, cuando sus entrenadores consideraban que su actuación no tenía la excelencia esperada. La memoria de esa época y los recuerdos de los lamentos de los jóvenes atletas todavía lo perseguían. Ibrahim era uno de los 20 deportistas que había entrenado los últimos 2 años para participar representando a Irak en los Juegos Olímpicos que se llevarían a cabo este verano en Grecia, en la ciudad de Atenas. Las prácticas las realizaba en el Centro de Deportes, edificio que había sido bombardeado durante los ataques aéreos. Ahora practicaba en una vieja bodega, semidestruida, de lo que antes fue un supermercado. «Ay, sí, me distraje y lo olvidé», respondió Ibrahim ligeramente avergonzado. «Bueno, tienes suerte, porque no vas a tener hambre, por lo menos hoy. Mira, conseguí un verdadero tesoro», añadió Halad. Abrió una mochila, procedió a sacar varias cosas y a depositarlas en un cajón de madera que hacía las veces de mesita. Eran 3 paquetes pequeños de plástico de color amarillo oscuro y 8 latas de un metal dorado que brillaron sin ninguna envoltura que identificara su contenido. Ibrahim frunció el entrecejo preocupado. «Oye, ¿estos paquetes amarillos?» «Ya sé lo que me vas a decir, Ibrahim, pero no van a estallar. Si fueran explosivos, no estarían aquí conmigo. Están llenos de comida americana. Mira, hasta tienen goma de mascar». Halal rompió un extremo del paquete con sus dientes, buscó dentro del contenido y enseñó a su hermano 2 pequeños sobres verdes, también sin marca alguna. Sintiéndose tranquilo, el hermano mayor estiró una mano para tomar uno de los sobres que le ofrecía el niño. Y es que tanto las temibles minas terrestres de repetición como las raciones de comida que lanzaban los aviones del ejército invasor eran del mismo color y causaban confusión entre la gente, que se acercaba pensando que recogía alimentos para encontrarse con explosivos que muchas veces estallaban al tacto. «No sé cómo haces para conseguir comida, Halal. Creo que en realidad eres un mago», rió contento Ibrahim llevándose a la boca un trozo de goma de mascar, «o el dueño de una de esas lámparas con un genio que aparece al frotarla».
O quizás un miembro de la banda de Ali Baba y los 40 ladrones, como en esos cuentos de las mil y una noches que cuentan del califa Harún al-Rashid caminando encubierto por las calles de Bagdad. Halal rió. Le gustaba el brillo y admiración que veía en los ojos de su hermano. Pensó que a pesar de que Ibrahim era el mayor, en muchas cosas era más niño que él, su hermano de 10 años. Utilizando una varilla de hierro como martillo y un cuchillo de cocina, Halal empezó a abrir una de las latas. Con cuidado torció el último pedazo de metal que aún sostenía la tapa y la depositó sobre el cartón. Miró dentro de la lata abierta y vio que había una masa amarillenta. Introdujo el dedo índice y lo embarró en esa sustancia. Luego lo probó con la punta de la lengua. Hizo un gesto de agrado. ¿Sabes? Esto tiene sabor a maní y no está mal. ¿Quieres un poco?, preguntó, ofreciéndosela a su hermano. Pero Ibrahim comentó que no sentía hambre en ese momento y volvió a su entrenamiento. Halal lo observó practicar durante varios minutos sin decir nada. Oye, ¿cuán seguro estás de sacarte esa medalla de oro si vas a las Olimpiadas?, preguntó el niño. Nadie puede estar seguro de su destino, respondió Ibrahim con esfuerzo mientras levantaba una pesa. Bueno, todavía no está nada claro sobre la Comisión Olímpica, pero si Alá lo dispone, lo haré. Y ese día estaré de pie en medio de otros 2 atletas, de pie sobre una grada más alta para que se note que soy el ganador. Cuando me den la medalla de oro, la besaré primero antes de que la coloquen con la cinta en mi cuello. Pensaré en mis amigos y en Irak. Ibrahim era un soñador. Soñaba con poder asistir a las Olimpiadas y ganar una medalla de oro para su país. Lo deseaba hacer por 2 razones. Quería que todo el mundo escuchara el himno nacional de su patria y en recuerdo de sus compañeros atletas que habían sido torturados durante las prácticas de entrenamiento, pero que fallecieron durante la guerra. Aunque los sentimientos contradictorios se le agolpaban en su corazón, por un lado, porque ahora eran libres de un régimen cruel, por el otro, porque su país sufría las consecuencias de un conflicto armado atroz, donde tantos habían muerto y continuaban falleciendo. Vaya, nada menos que una medalla de oro, pensó para sí Halal, observando a su hermano mayor, y se sentó en el suelo apoyando su espalda contra la pared. Comió un poco más de la pasta con sabor a maní. Nunca antes había visto comida envasada en latas de ese color dorado en vez de las plateadas comunes. Pensó que de seguro eran las raciones de comida que de los mismos jefes del ejército, por algo tendrían ese color. Se levantó, se acercó al cartón y tomó la tapa de la lata que había abierto hacía poco. Con cuidado para no cortarse, la hizo girar en una mano pensando. Su hermano había dicho que él hacía magia. Se le ocurrió una idea. Buscó la varilla y el cuchillo y se puso a trabajar. Más tarde, antes de la hora de marcharse, Halal se acercó a Ibrahim. Llevaba las manos escondidas detrás de la espalda. ¿Qué llevas ahí?, preguntó el hermano mayor sonriendo. Pues me has dicho que soy hechicero y te voy a probar que tienes razón. Mientras practicabas de espaldas a mí, volé en mi alfombra mágica, llegué al reino de las Olimpiadas y me traje la medalla de oro en tu honor. Extendió el brazo enseñando la tapa de la lata sobre la palma de su mano. Para ti, Ibrahim. No temas cortarte, porque doblé el filo con la varilla, añadió sonriente. Ibrahim soltó una carcajada y golpeó cariñosamente con su puño cerrado el hombro del niño. Tomó el pedazo redondo de lata con el mismo cuidado que si hubiera sido su soñada medalla. La besó y se la llevó al pecho. «¡Medalla de oro para Irak en levantamiento de pesas!», exclamó fingiendo la voz y rieron juntos. Los 2 salieron presurosos antes de que anunciaran el toque de queda en la ciudad. Las pesas quedaron escondidas detrás de unos escombros para continuar con el entrenamiento en los próximos días. Pero no volvieron al día siguiente, ni al siguiente. Algunas calles más abajo,
un coche bomba estalló mientras ellos pasaban. Nunca nadie supo que el pedazo de lata que rodó por el pavimento de una calle de Bagdad era en realidad una medalla más valiosa que una de oro macizo. Oh, por Dios, por Dios. Bueno, continuamos con el siguiente relato que se llama Los tigres no tienen alas. Era un sueño recurrente el que Ganesh tenía casi todas las noches desde que entrara como combatiente en el grupo rebelde llamado Los Tigres de Tamil. Soñaba que iba montado sobre un elefante siguiendo un sendero que bordeaba un terreno de cultivo de café. En cierto momento, el elefante se detenía, alzaba su larga trompa y emitía un llamado. De inmediato llegaban otros elefantes sobre los que cabalgaban tigres. En el lomo de cada tigre se posaba graciosamente un ave de cresta altiva y largas plumas blancas. Las aves abrían sus alas, dando la impresión de que los tigres eran animales alados, y gritaban: Ilam, 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 libertad, 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 3 veces. Una de las aves tenía rostro de mujer y Ganesh reconocía que era el de su hermana, Malati. En el momento en que ella lo veía y se disponía a hablarle, era cuando Ganesh despertaba de su sueño. Esto molestaba mucho a Ganesh porque habían sido muy unidos y no la había visto hacía tiempo y le hubiera gustado hablar con ella. Ganesh había nacido 11 años atrás en un pequeño pueblecito de Sri Lanka, en Asia, país que antes se conocía como Ceilán, cuando había sido colonia británica. Sri Lanka, una isla en forma de lágrima al sur de India, estaba dividida por una guerra civil que había durado casi 20 años entre los tamil, que practicaban el hinduismo, y los Sinhala, la religión budista. Los Sinhala formaron un reino que controló la isla durante muchos siglos. Como nunca aceptaron que los tamil tuvieran otra religión y fueran de diferente etnia, los persiguieron, considerándolos extranjeros en su propia tierra. La reacción de los tamil fue declarar una guerra de guerrillas al gobierno de los Sinhala. El grupo más temido de guerrilleros era el llamado Tigres de Tamil, al cual pertenecía Ganesh. Esa mañana de lluvia en la selva, el niño se despertó con dolor de cabeza y la frente ardiente. Los últimos 2 días se había despertado de igual manera, pero en este en particular se sentía peor y el dolor de cabeza no solo era más fuerte, sino que venía acompañado de temblores en todo el cuerpo que lo obligaban a castañear los dientes. Ganesh se aseguró de que su fusil y su cuchillo se encontraran aún a su lado, en la tela sobre la que él dormía y que ponía directamente en el piso de tierra de la cabaña. A su alrededor dormían otros niños soldados que también pertenecían al grupo armado. El niño se sentó con las piernas recogidas y los brazos alrededor de las rodillas. Apoyó su cabeza sobre sus manos y cerró los ojos. Se sintió mareado, con náuseas, y le entraron ganas de llorar, pero se mordió los labios. Un tigre de Tamil, se dijo, no puede llorar. Si lo descubrían llorando, el castigo consistía en recibir varios latigazos si estaba de suerte, y si no, palazos en las plantas de los pies era lo corriente. Ganesh se había unido a los tigres hacía varios meses. En su miseria, su pobre madre se puso en contacto con el grupo armado luego de la muerte de su padre y de sus 2 hermanos mayores. Ahora le tocaba a él vengar la muerte de ellos. También su hermana Malati, de 14 años, había sido forzada por la milicia a unirse a los rebeldes en una brigada de mujeres llamada Aves de Libertad. Se preguntó si la muchacha estaría aún con vida. En otro lugar de la selva, no lejos de donde Ganesh se encontraba, Malati también se despertó. Igual que su hermano, dormía con su fusil al lado en el piso de la tierra. Se
se desperezó y miró al techo rústico construido con ramas, debajo del cual dormía. Sus compañeras del grupo, Aves de Libertad, ya estaban despiertas y preparaban el té para el desayuno, debajo de otro pequeño cobertizo. Eran 6 mujeres mayores que ella, pero menores de 20 años. El 7 era un número mágico y simbólico en el grupo armado, que el grupo armado utilizaba cuando iba a realizar una misión delicada y peligrosa. En esta ocasión, se preparaba para atacar a una división del ejército del gobierno que se encontraba apostada en la cercanía. Malatí se puso de pie y caminó fuera del entechado, quedándose quieta bajo la lluvia con el rostro levantado hacia el cielo y los ojos cerrados. Las gotas de agua cayeron sobre sus largos cabellos y corrieron por su rostro y mojaron su ropa. No llevaba el tradicional sari, la vestimenta de las mujeres tamil, sino anchos pantalones de una tela oscura amarrados a la cintura y una camisa por fuera, igual que la de los hombres. Se frotó vigorosamente el rostro con el agua, cuidando de no borrar el tradicional lunar pintado con col que lucían las mujeres solteras en la frente. Cuánto había odiado casi un año atrás ser forzada a unirse al grupo armado, pero ahora se sentía extrañamente hermanada a esas mujeres combatientes. Claro que habían ayudado las interminables charlas y arengas que las líderes les daban y todos aquellos momentos de peligro en los combates en que participaron. A veces hasta sentía la extraña sensación de ser libre junto a ellas. Extraño, porque no era libre, jamás podría dejar las armas, ya que antes de hacerlo la matarían. Aunque en su vida normal, dentro de su cultura y de su gente, tampoco había sido libre por ser mujer y tener que sujetarse a tantas reglas. Sintió ira. ¿Por qué no podía ser libre? ¿Acaso su grupo no se llamaba Aves de Libertad? Meneó la cabeza, impaciente, y sintió que a veces todo le resultaba tan confuso. Malatí entró de nuevo bajo el entechado, se sacudió las gotas de lluvia y ató su cabello con un pedazo de cuerda que llevaba amarrado en su muñeca. Se preguntó lo que siempre se preguntaba todas las mañanas, si su hermano Ganesh, que luchaba con los tigres de Tamil, estaría aún con vida. Dejó de llover repentinamente y el sol salió sacando destellos verdes de las grandes hojas. Un ligero vapor se elevó de la vegetación formando la suave niebla que envolvió a las mujeres. Malatí se acercaba a ellas cuando escuchó unos pasos. Se detuvo de inmediato y apuntó con su fusil en esa dirección. No tuvo tiempo de disparar porque una ráfaga de metralleta llenó el aire y las mujeres cayeron como marionetas con los hilos cortados. Malatí rodó por el suelo sujetando su fusil y arrastrándose sigilosa llegó detrás del cobertizo para esconderse. 2 hombres con uniforme del ejército aparecieron entre el follaje. Malatí disparó. Al no escuchar disparos de vuelta, escuchó a correr por la selva huyendo. Mientras tanto, en su lugar de la jungla, Ganesh alzó el rostro al escuchar los disparos de ametralladoras y quiso incorporarse, pero un profundo mareo lo hizo caer de espaldas. El resto de sus compañeros se despertó y asustados tomaron los fusiles poniéndose de pie. Habían sido entrenados para la acción rápida y en minutos se encontraron listos y fuera de la cabaña. Caminaron agachados, mirando hacia ambos lados con cuidado. Su comandante, un hombre joven, se acercó a ellos y llevó su dedo índice a los labios para que guardaran silencio. Los niños, soldados, alistaron sus armas y a una señal comenzaron a disparar. Sus disparos fueron contestados por granadas que explotaron por todo el campamento. Luego volvió el silencio. Dentro de la cabaña, Ganesh hizo un gran esfuerzo para incorporarse. Cuando por fin se puso de pie, abrió la puerta y salió. La luz del sol lo cegó y se desplomó al suelo. Imágenes de sus compañeros caídos, mezcladas con las de elefantes y el rostro de su hermana, cruzaron por su mente antes de desmayarse. No lejos de ahí, guiada por su instinto, Malatí
corrió en dirección al río. Cuando llegó, vio con sorpresa una manada de elefantes bebiendo agua. La muchacha se escondió entre la vegetación, mojó un dedo con saliva y lo expuso al viento. Quería ver de qué lado venía para saber si los elefantes podrían olfatear su presencia o no. Al ver que el viento corría del lado contrario, se acercó con cuidado. Eran varias hembras con sus pequeños. Luego sucedió algo extraño, un impulso que nunca supo explicarse en el futuro. Malatí salió de su escondite y sin temor alguno se acercó a una de las elefantas. Era la más vieja, la guía del grupo. El animal no hizo ningún ademán de escapar. Las otras elefantas contemplaron la escena atentas para ver qué acción tomaría la líder de la manada. Los pequeños elefantes, que eran 3, se ocultaron detrás de sus madres. Malatí sabía que no era buen momento para acercarse porque las elefantas estarían dispuestas a todo por defender a sus crías en cualquier peligro. Pero todo sucedió como en un sueño. La vieja elefanta extendió su trompa y sujetó a Malatí delicadamente por la cintura. La muchacha se agarró de la trompa y dejó que el animal la depositara sobre su lomo. De inmediato, la elefanta comenzó a caminar delante de las otras y de sus crías. Cerca de allí se escucharon disparos de fusil, seguidos por fuertes explosiones. Malatí se sentó ahorcadas en el lomo de la elefanta, colocó su fusil en posición horizontal y dejó que el animal caminara por donde quisiera. En poco tiempo divisó el techo de una cabaña y notó que la elefanta se dirigía hacia ella. Más tarde, cuando Ganesh recuperó el sentido, se encontró viajando sobre el lomo de un elefante junto a su hermana Malatí. Sacudió la cabeza, lo que le produjo aún más dolor. ¿Qué sueños tan reales tenía? No solo lo pensó, sino que lo dijo en voz alta. No estás soñando, Ganesh. Esto es real, aunque parezca extraño, escuchó claramente la voz de Malatí. El niño abrió los ojos sorprendido y recordó su sueño. Ahí estaba el elefante y su hermana era el ave, como el nombre de su milicia de combate. Pero, ¿dónde estaba el tigre? En ese momento cayó en cuenta de que el tigre era él mismo, por supuesto, y como en su sueño se hallaba sobre el elefante. Malatí abrazó a su hermano pequeño que iba sentado delante de ella. No sabía a dónde los llevaba la elefanta, pero el ritmo seguro con el que caminaba el enorme animal, abriéndose paso por la espesura, la reconfortaba. «Hilam, libertad», murmuró suavemente al oído de su hermano. Ahora se sentía libre como un pájaro. «Vamos, Ganesh, vuela, vuela como las aves», insistió la muchacha. «Pero los tigres no tienen alas», contestó Ganesh aún confundido. Malatí rió, sostuvo los brazos del niño y los movió de arriba hacia abajo cadenciosamente mientras avanzaban, y la selva se cerró entre ellos. Muy bien, así vamos llegando al final, así llegamos al final de el relato número 10. Vamos ahora a leer el número 11. Egukski, hija de la tierra. Dentro de una cueva, en una colina de las montañas de los Pirineos, varias mujeres cubiertas con pieles colocaron algunas ramas secas para revivir el fuego que había durado toda la noche. Luego una de ellas, la más vieja, se agachó con dificultad y sopló con delicadeza los carbones encendidos hasta que una llama saltó prendiendo las ramas. Las mujeres rieron contentas y agregaron 2 gruesos leños. Aunque sabían el secreto para encender el fuego, no podían perder el que había ardido en la cueva durante generaciones, por temor a que esto atrajera a los malos espíritus. Una mujer joven, con un bebé en brazos, se acercó a la entrada de la cueva y miró hacia el horizonte. Apenas vislumbró un resplandor violeta que anunciaba el amanecer. La mujer se sentía inquieta porque por primera vez su pequeño hijo se había marchado con los hombres para participar de la caza.
Según sus cálculos de los días y las noches transcurridas, el grupo ya debía haber regresado. El sol empezó a nacer y sus rayos, aunque pálidos, disiparon la oscuridad del valle y colorearon la nieve de las montañas. Justo en ese momento los vio. Los cazadores se acercaban con las presas atravesadas por largos palos sostenidos sobre sus hombros. Un niño pequeño, como de unos 5 años, arrancó a correr dejando atrás al grupo de hombres. Trepó ágilmente por las piedras hasta llegar a la entrada de la cueva. Se acercó a su madre y le entregó una flor amarilla que llevaba en la mano. Después quiso abrazarse a ella, pero se contuvo. Ahora era un cazador y no podía comportarse como un bebé. Eguski lore, flor de sol, dijo la madre tocando la mejilla del niño con los pétalos de la flor en el idioma de su grupo. El pequeño rió a carcajadas y señaló al sol naciente con un dedo. Eguski, amatzo, el sol, mamaita. Egunon, buen día. Ese era su saludo. El sol había nacido otra vez y eso era bueno. Vain seme, sí, hijo. Egunon, buen día, sonrió la madre acariciando los largos y enmarañados cabellos del niño. Los dos miraron nacer a la diosa Eguski, el sol, que era la hija de la tierra que traía la esperanza, contentos de encontrarse allí en su territorio, sin saber que 10.000 años más tarde sus descendientes aún se mantendrían en ese mismo lugar y hablarían el mismo idioma. Iñaki, mira si viene el abuelo, pidió la madre a un niño de unos 8 años. Iñaki salió presuroso, abrió la puerta con tanta fuerza que un adorno con una flor amarilla en el centro se cayó al suelo. Luego la puerta volvió a cerrarse con un golpe que resonó en toda la casa. Era una vivienda de piedra, pequeña y austera, que se alzaba sobre una colina en los Pirineos, sobre la ciudad de San Sebastián, en Euskadi, en territorio del País Vasco en España. Amatzo, amatzo, mamaita, mamaita, allí viene un coche negro que sube por el camino, gritó el niño llamando a la madre con el diminutivo cariñoso. La madre se secó sus manos en un delantal que llevaba puesto y se acercó al niño. Era el comienzo de la noche y una luna enorme y brillante iluminaba el paisaje. El automóvil se detuvo y un hombre mayor, ligeramente encorvado, salió del asiento del conductor. Vaya, por Dios, pensé que no recordaría cómo conducir después de tantos años, comentó el hombre sonriendo tristemente a la mujer y al niño. Sin decir nada más, los tres se abrazaron. Antes de entrar en la casa, el abuelo se agachó y recogió del suelo el adorno con la flor amarilla. ¡Ah, qué bien! Tienen un eguxicloré, la flor del sol a la entrada de la casa. Pero mejor sería que estuviera colgada sobre la puerta, dijo burlón el abuelo. Iñaki, abochornado, tomó el adorno de manos del abuelo, se subió en un taburete y lo volvió a colgar en un clavo en la puerta. El eguxicloré era un talismán contra lo maligno, una flor que nacía en lo más alto de las montañas y que protegía contra las brujas y otros espíritus extraños que merodeaban en las noches. Al ver esta flor creían que era el sol que amanecía, se asustaban y se marchaban inmediatamente. Luego de comer algo ligero, la madre, el abuelo y el niño se sentaron en la salita. La mujer se acercó a la chimenea donde ardía un débil fuego y aumentó más leños. Las llamas se alzaron alegres llenando la habitación de luz. ¿Cómo va ese aprendizaje de euskera, hijo? ¿Cómo te lo enseñan?, preguntó el abuelo. No estaba tan lejano el tiempo cuando aprender a hablar en público el euskera, el idioma vasco, había sido prohibido en España. Iñaki corrió a su habitación, trajo sus libros y cuadernos. Era la primera vez en años que volvía a ver a su abuelo y quería impresionarlo. El viejo había sido enviado a prisión acusado de cometer un acto subversivo junto a un grupo de separatistas vascos que querían tener su propio país. Las horas pasaron y llegó el momento en que el niño debía ir a la cama.
Después de desearle las buenas noches, la madre y el abuelo se sentaron nuevamente junto a la chimenea. ¿Has escuchado las noticias, Aita, padre?, preguntó la hija preocupada. Si te refieres a los nuevos brotes de violencia, sí, las he escuchado, suspiró profundamente el abuelo. Ah, la incomprensión trae tinieblas. Tú fuiste a prisión por esa incomprensión. El pasado es el pasado, hija. Lo que me preocupa ahora, especialmente, es pensar en Iñaki, en su generación, en el futuro, en la paz, en la paz. Continuaron conversando hasta que el viejo bostezó. Vamos, es hora de dormir. Gabón Aita. Buenas noches, padre, dijo la mujer con un nuevo abrazo. El abuelo se encaminó a su habitación cuando vio a Iñaki de pie en el corredor con cara acongojada. ¿Qué sucede, hijo?, preguntó acercándose. El niño miró hacia el suelo y en una voz muy tenue dijo tener miedo y no poder dormir. El abuelo lo tomó de una mano y caminaron hasta la habitación del niño. Iñaki se metió en la cama tapándose con una manta. El abuelo se sentó en una silla quitándose su extapela, su boina negra. Bueno, vamos a ver qué te puedo contar, comenzó el abuelo apagando una lamparilla que brillaba sobre la mesita de noche y continuó. Tú sabes que los euskaldumnes, la gente vasca, somos los habitantes más antiguos de Europa. Nadie sabe nuestro origen ni el de nuestra lengua. Formamos un grupo relativamente pequeño de gente dentro de este mundo tan grande, pero queremos mantenernos unidos así como los dedos de la mano. Por eso es importante que conozcamos nuestro idioma y nuestras tradiciones. Por ejemplo, la hermosa Ilargi, la luna, que es hija de la tierra, ejerce un atractivo especial. Y sí, cuentan que Ilargi alumbra a los muertos. En ese instante tembló la voz de Iñaki mientras que su mano jugueteó con un rayo de luna que brillaba en su manta. El abuelo se sorprendió de los conocimientos del niño y lo dejó continuar. Pero no me apetece pensar en muertos ni escuchar sobre guerras. Me gusta despertarme todos los días y ver, continuó el niño e inclinó graciosamente su rostro hacia un lado mientras sonreía con picardía, el sol. A Eguski. En la escuela me contaron que Eguski es mujer, que es la otra hija de la tierra y que nace todos los días para traer vida. El abuelo estuvo de acuerdo y además le recordó que debía dormir tranquilo, porque en la puerta tenía a Eguski Loré, justamente la flor del sol que protegía la casa. Esta conversación ayudó a disipar el miedo que el niño había sentido. Entonces el abuelo lo besó en la frente deseándole buenas noches. Despacio, para no hacer ruido, abrió la puerta de la casa y salió. Afuera, el valle y las montañas estaban bañados por la luz de la luna. Ilargi, la luna, era hermosa y tenía un atractivo especial, pero era Eguski, el sol, quien penetraba por todos los rincones oscuros trayendo luz y vida. El viejo se preguntó si también entraría por los rincones del corazón y del cerebro, disipando las tinieblas de las almas, y llegó a la conclusión de que sí lo hacía. Alguna memoria perdida en los albores del tiempo le dio la razón, y la misma memoria le hizo mirar hacia el horizonte. Aunque era noche cerrada y faltaba mucho para el amanecer, susurró con una voz llena de esperanza. Bienvenida, Eguski, hija de la tierra. ¡Qué belleza! Bueno, y vamos con el último relato que es súper cortico y es un pequeño recuento de los problemas bélicos que ha vivido el mundo por tantos años y nos cuentan un poquito de ellos. Entonces, problemas bélicos se llama y comienza con justamente Israel y Palestina. Dice, judíos y árabes han habitado en la misma región durante miles de años, pero en 1948 fue creado un nuevo Estado judío por disposición de las Naciones Unidas y bajo la administración de Gran Bretaña en territorio palestino.
lo que causó un grave problema bélico que aún continúa entre Israel, Palestina y los países árabes vecinos. Afganistán. Cientos de miles de minas de tierra fueron lanzadas por aviones soviéticos en 1979 para ayudar al gobierno comunista de esa época y en 1989 por las fuerzas del gobierno central contra los talibanes. Casi la mitad de estas minas se hallan aún regadas por el campo y son una amenaza de muerte especialmente para las niñas y niños que tratan de recogerlas, pues las confunden con juguetes de plástico por su color brillante. Era el cuento que se llamaba Las mariposas. Colombia. Durante décadas Colombia ha soportado guerras civiles. Desde el conflicto armado entre grupos de liberales y conservadores, al enfrentamiento bélico entre el ejército y grupos armados de fuerzas irregulares de derecha y de izquierda, que sigue hasta el momento. Chechenia, Rusia. Con la desintegración de la Unión Soviética en 1991, algunas minorías étnicas obtuvieron su independencia y formaron nuevos países. Fue el caso de los chechenos, un grupo musulmán que demandaron su independencia a Rusia y al serles negada, emprendieron un conflicto bélico de graves consecuencias. El grupo guerrillero de mujeres denominada Viudas Negras ha participado en algunas operaciones subversivas. Bosnia. Al dividirse Yugoslavia en varias naciones, uno de los países llamado Bosnia-Herzegovina enfrentó en 1992 una guerra civil entre las fuerzas de los serbo-croatas y los bosniacs, una minoría musulmana. A pesar de que oficialmente la guerra terminó, el problema bélico está latente. Korasak fue la primera ciudad donde se trató de volver a convivir en paz con la ayuda de organizaciones internacionales. Liberia. En diciembre de 1989 estalló la guerra civil. Durante muchos años, utilizar a niñas y niños desde los 10 años de edad como soldados ha sido una práctica común entre los diferentes bandos. Además de drogarlos para incitarlos a luchar, los convencían de que una poderosa magia los protegería. Ahora, al término de la guerra, estos niños y jóvenes solos, huérfanos y sin un lugar donde ir, no aceptan dejar las armas. Sudán. Desde 1956, cuando Sudán se independizó de Gran Bretaña y Egipto, se ha prolongado una guerra civil entre los sudaneses árabes del norte contra los sudaneses negros del sur, en la cual han esclavizado y exterminado a miles de mujeres y hombres en un genocidio conocido como limpieza étnica, y han desplazado a más de 1 millón de personas. Ruanda. El genocidio en Ruanda, antigua colonia belga, tuvo lugar en 1994, cuando la milicia de los Hutu mató a casi 1 millón de tutsis. 95.000 niñas y niños tutsis quedaron huérfanos. Aunque en el momento hay paz, el miedo de un resurgimiento bélico sigue latente. Irlanda del Norte. Durante más de 3 décadas, los habitantes de Irlanda del Norte se vieron envueltos en un grave conflicto bélico a causa de diferencias políticas y culturales. Las tensiones entre católicos y protestantes continúan. Últimamente han desarrollado programas especiales que involucran a niñas y niños con la esperanza de conseguir la convivencia pacífica. Irak. Luego del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos invadió Irak en marzo del 2003 para derrocar al gobierno de Saddam Hussein. La guerra todavía continúa. Sri Lanka. Antiguamente conocida como Ceilán, Sri Lanka soporta una guerra civil entre la mayoría sinalesa budista contra la minoría tamil de religión hindú, desde su independencia de Gran Bretaña en 1947. El grupo separatista llamado los Tigres de Tamil es una milicia rebelde que lucha por conseguir un estado independiente. País Vasco. Considerados como el pueblo más antiguo de Europa, los vascos que habitan en las montañas de los Pirineos entre España y Francia han mantenido su cultura e idioma de raíces desconocidas y sin relación alguna a las lenguas indoeuropeas durante miles de años.
Hasta la fecha, perdura el conflicto bélico, liderado por un grupo de separatistas vascos que buscan tener su propio país. Muy bien, y así llegamos al final de este maravilloso relato, de este libro que nos ha conmovido bastante, que nos vuelve y nos cuenta que vivimos en un planeta llenos de diferencias sociales, donde todos queremos tener la razón, pero pocos queremos construir la paz. Un abrazo grande para todos los niños que me escucharon. Espero sus comentarios y que me cuenten un poco qué les parecía este playlist de este libro llamado Cuando callaron las armas. Gracias por escucharme, gracias por darle me gusta a este audio y por compartirlo. Hasta pronto.